Buenas tardes a todos. Hoy vamos a explorar la intersección del feminismo y el movimiento obrero a través de la historia. Veremos cómo estos dos movimientos han influido mutuamente en sus luchas por igualdad y justicia social. El impacto en el feminismo y el movimiento obrero. La experiencia de Leonark demostró que era posible conciliar la productividad con el bienestar de los trabajadores. Las reformas de Owen no solo beneficiaron a los hombres, sino también tuvieron un impacto significativo en la vida de las mujeres, quienes vieron mejoradas sus condiciones laborales y su calidad de vida. Esto sentó las bases para futuras luchas feministas y obreras, mostrando que la igualdad de género y los derechos laborales podían avanzar juntos. La experiencia de Leonark es un ejemplo temprano de cómo las ideas del feminismo y del movimiento obrero pueden materializarse en acciones concretas que benefician a toda la sociedad. Fue un faro de progreso que inspiró a futuros reformadores y activistas a continuar la lucha por una sociedad más justa e igualitaria. En 1808, Charles Fourier fue un pensador socialista utópico francés, cuyas ideas fueron muy influyentes en los movimientos sociales del siglo XIX. Propuso una forma de organización social basada en comunidades cooperativas, conocidas como falasterios, que serían autosuficientes y donde las personas vivirían y trabajarían en armonía. En 1808, Fourier publicó su obra Teoría de los Cuatro Movimientos, en la que detallaba su visión utópica de la sociedad. Criticaba la civilización industrial y proponía una alternativa basada en la cooperación y la armonía entre los individuos. La sociedad del siglo XIX estaba marcada por desigualdad y la explotación resultante de la Revolución Francesa. Las mujeres, en particular, enfrentaban discriminación y limitaciones significativas en todos los aspectos de la vida, pública y privada. Fourier imaginó los falasterios como comunidades donde hombres y mujeres podrían vivir y trabajar juntos, en igualdad. Estas comunidades estarían organizadas alrededor de principios de cooperación mutua y satisfacción de la necesidad de todos sus miembros. Aunque las ideas de Fourier no se implementaron ampliamente durante su vida, su concepto de igualdad de género fue revolucionario. Propuso que las mujeres deberían tener los mismos derechos y oportunidades que los hombres, tanto en el trabajo como en la vida social. Esto desafió las normas de género de la época y proporcionó luchas feministas y obreras. La Femme Libre fue un periódico pionero en la historia del feminismo, lanzado en un momento en que las voces de las mujeres eran a menudo silenciadas o ignoradas. Este periódico se convirtió en un mundo para que las mujeres expresaran sus ideas y lucharan por sus derechos. En 1832 se publicó La Femme Libre, que se consideró el primer periódico feminista en Francia. Lo crearon mujeres para discutir y promover la igualdad de género y los derechos de las mujeres. La Francia de principios del siglo XIX era una sociedad en la que las mujeres tenían derechos muy limitados y su participación en la esfera pública estaba básicamente restringida. La prensa era un dominio predominante masculino. El periódico no solo abordaba cuestiones de igualdad de género, sino que también se ocupaba de temas sociales más amplios como la educación, el trabajo, la política. La Femme Libre desafió las normas sociales y alentó a las mujeres a ser activistas en la lucha por sus derechos. La Femme Libre jugó un papel crucial en la concienciación sobre la igualdad de género y proporcionó un espacio para que las mujeres se organizaran y se expresaran. Su existencia demostró que las mujeres no solo estaban interesadas en cuestiones de género y podían liderar y participar en discusiones intelectuales y políticas. Creación y posterior ilegalización de la Grand National Consolidated Trades Union, GNCTU. La Grand National fue una de las primeras uniones sindicales en Gran Bretaña. Inspirada por las aldeas de Robert Owen, buscaba unir a los trabajadores de diferentes oficios para mejorar sus condiciones laborales. La idea era que una unión más grande y fuerte tendría una mejor capacidad para negociar con los empleadores y luchar por los derechos laborales. La década de 1830 fue un periodo de gran agitación social y económica en Gran Bretaña. La revolución industrial había creado una clase obrera numerosa
que a menudo trabajaba en condiciones bastante difíciles y, por salarios bajos. El movimiento sindical estaba en sus etapas iniciales y los trabajadores buscaban formas de organizarse para defender sus intereses. La GNCTU fue notable por su enfoque inclusivo que buscaba unir a trabajadores de diferentes sectores, incluyendo a las mujeres. Sin embargo, enfrentó una fuerte oposición de los empleadores y del gobierno, lo que finalmente llevó a su ilegalización. Aunque la GNCTU tuvo una vida corta, su existencia demostró la posibilidad de una organización laboral a gran escala. Su enfoque fue un paso adelante en la lucha por los derechos de las trabajadoras y sentó un precedente para futuras uniones sindicales. Flora Tristán fue una escritora y activista franco-peruana que jugó un papel crucial en la historia del feminismo y el movimiento obrero. Su obra, La Unión Obrera, es considerada uno de los primeros escritos que integran las luchas del feminismo con las del socialismo. En 1843, Flora Tristán publicó La Unión Obrera, un llamado a la solidaridad entre las clases obreras y un reconocimiento de la importancia de la lucha por los derechos de las mujeres dentro de un movimiento obrero. La Europa de mediados del siglo XIX estaba marcado por industrialización y el crecimiento de clases obreras. Las mujeres trabajadoras enfrentaban dobles desafíos debido a su género y su clase, sufriendo discriminación y explotación en el trabajo y en la sociedad. Así, en su libro, Tristán argumentaba que la emancipación de los trabajadores no estaría completa sin la emancipación de las mujeres. Abogaba por la creación de una sociedad más justa, donde hombres y mujeres pudieran disfrutar de igualdad de derechos y oportunidades. Revoluciones de 1848 y publicación del Manifiesto Comunista. El año 1848 fue un testigo de una serie de revoluciones a lo largo de Europa, conocidas colectivamente como revoluciones de 1848. Estos levantamientos populares buscaron reformas políticas y sociales y coincidieron con la publicación del Manifiesto Comunista por Karl Marx y Friedrich Engels. La Revolución de 1848, también conocida como la Primavera de los Pueblos, se extendió por muchos países europeos con demandas de libertad política, derechos laborales y justicia social. En el mismo año, Marx y Engels publicaron el Manifiesto Comunista, que presentaba una crítica al capitalismo y un llamado a la unión de los trabajadores del mundo. Europa estaba en un estado de agitación debido a las insatisfacciones con las monarquías autoritarias, la desigualdad económica y las condiciones laborales opresivas. Las mujeres, aunque no en primera línea, participaron activamente en esas revoluciones, comenzaron a demandar sus propios derechos. El Manifiesto Comunista es un documento político que argumenta que la historia de la sociedad es la historia de la lucha de clases y que la abolición de las clases conduciría a una sociedad más justa y equitativa. Aunque no se centró específicamente en la cuestión de género, sus ideas influirían en los movimientos obreros y feministas posteriores. Las revoluciones de 1848 y el Manifiesto Comunista inspiraron a los trabajadores a organizarse y luchar por sus derechos. Estos eventos abrieron nuevas posibilidades de participación y política social y sentaron las bases para futuras reivindicaciones feministas. Jane Deroin, una activista y feminista francesa, rompió barreras en 1849 al convertirse en la primera mujer en postularse para un cargo político en Francia, desafiando las restricciones de género y las normas sociales de su tiempo. El contexto de las revoluciones en 1848 y el auge del movimiento obrero, Jane Deroin se postuló para la Asamblea Nacional Francesa. Aunque las mujeres no tenían derecho al voto, su candidatura fue un acto simbólico, poderoso que desafió a las convenciones y promovió la participación política de las mujeres. La Francia de mediados del siglo XIX estaba experimentando cambios políticos y sociales significativos. Las mujeres estaban luchando por su lugar en la esfera pública. La candidatura de Deroin fue un reflejo de ese esfuerzo. Fundación de la Primera Internacional en Londres. La Asociación Internacional de Trabajadoras, conocida como la Primera Internacional, fue fundada en Londres en 1864. Esta organización fue fundamental en la unificación internacional de los movimientos obreros. La Primera Internacional reunió a sindicatos, cooperativas, partidos políticos socialistas y grupos comunistas con el objetivo de coordinar las luchas de la clase obrera más allá de las fronteras nacionales.
La Primera Internacional promovió la idea de solidaridad internacional entre los trabajadores y reconoció la importancia de incluir las luchas de las mujeres en el movimiento obrero. Aunque las mujeres no estaban ampliamente representadas en la organización, su existencia marcó un paso adelante en la conciencia de la necesidad de luchar conjuntamente por los derechos laborales y de género. En 1867, Marx publica El Capital. Es una obra crítica de la economía política y el capitalismo escrita por Karl Marx. Su publicación en 1867 proporcionó un análisis detallado de las relaciones entre el capital y el trabajo y se convirtió en un texto fundamental para el movimiento obrero. El Capital de Marx exploró las leyes del modo de producción capitalista y cómo ese sistema lleva a la explotación de las clases obreras. Argumentó que el capitalismo estaba destinado a ser superado por un sistema socialista más justo y equitativo. Aunque El Capital no se centró específicamente en las cuestiones de género, su análisis de la explotación y la lucha de clases proporcionó una base teórica para entender las desigualdades que afectaban a las mujeres trabajadoras y para integrar sus luchas en el movimiento obrero más amplio. La publicación de El Capital fue un evento transformador que influyó profundamente en el pensamiento y la acción política de los movimientos obreros y feministas. Proporcionó una crítica rigurosa del capitalismo y abogó por una sociedad en la que los trabajadores, independientemente de su género, pudieran vivir libres de explotación. En 1868, Giuseppe Fanelli, un revolucionario italiano, llevó las ideas de anarquismo a España, influyendo significativamente en el movimiento obrero español y en la formación de la Federación Regional Española de la Asociación Internacional de Trabajadores. Fanelli viajó a España con el propósito de difundir las ideas anarquistas que promoverían la abolición del Estado y la creación de una sociedad basada en la cooperación voluntaria y la ayuda mutua. España estaba experimentando tensiones sociales y políticas y el movimiento obrero buscaba alternativas al sistema capitalista y a las estructuras de poderes tradicionales. El anarquismo de Fanelli resonó con los trabajadores españoles, quienes vieron en estas ideas una forma de luchar contra la opresión y por la libertad individual. Aunque el anarquismo no se centró inicialmente en la cuestión de género, sus principios de igualdad y libertad influirían en las luchas feministas dentro del movimiento obrero español. En 1870, el Congreso Obrero de Barcelona y la Federación Regional Española de la AIT fue un evento significativo. El Congreso reunió a trabajadores y sindicatos de toda España para discutir estrategias y unificar esfuerzos en la lucha por los derechos laborales. Este encuentro fue crucial para la consolidación del movimiento obrero en el país. España estaba atravesando un periodo de transformación política y social. El movimiento obrero buscaba organizarse para enfrentar las injusticias y desigualdades exacerbadas por la industrialización. La Federación Regional Española de la AIT se convirtió en una voz importante para los trabajadores españoles, incluyendo a las mujeres que empezaban a reclamar su lugar en el movimiento obrero y la lucha por la igualdad de género. La Comuna de París y Louis Michel. La Comuna de París fue un gobierno revolucionario que gobernó París durante 2 meses en 1871. Louis Michel, una anarquista y educadora, fue una figura destacada en la Comuna en la lucha por los derechos de las mujeres. La Comuna es recordada por su enfoque progresista en cuestión de género y por ser un experimento temprano en autogobierno obrero. En 1886, la revuelta de Haymarket y juicio a los mártires de Chicago. La revuelta de Haymarket en Chicago es uno de los eventos más emblemáticos de la historia del movimiento obrero. Este evento también ayudó a consolidar el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores, una fecha que une a trabajadores de todo el mundo, incluyendo la lucha por los derechos de las mujeres trabajadoras. La Segunda Internacional fue una organización de partidos socialistas y laboristas fundada en 1889. Su objetivo era coordinar la actividad de los trabajadores a nivel internacional y promover la lucha por el socialismo. Aunque las mujeres aún luchaban por representación significativa, la Internacional ayudó a visibilizar su lucha dentro del movimiento obrero más amplio. Rosa Luxemburg publica Reforma o Revolución. Rosa Luxemburg fue una teórica marxista, filósofa y revolucionaria polaco-alemana. Su obra Reforma o Revolución es un texto clave en la que critica a los revisionistas dentro del movimiento socialista y defiende la necesidad de una revolución para lograr cambios sociales verdaderos. En Reforma o Revolución, Luxemburg argumenta contra la idea de que el socialismo puede ser alcanzado a través de reformas graduales dentro del sistema capitalista.
En su lugar, aboga por una revolución proletaria que derroque el capitalismo y establezca una democracia socialista. Aunque Luxemburg no se centró exclusivamente en el feminismo, su trabajo influyó en el movimiento de mujeres al resaltar la importancia de la lucha de clases y la revolución en la búsqueda de la igualdad de género. Mary MacArthur fue una sindicalista británica que fundó la National Federation of Women Workers en 1906, una organización dedicada a defender los derechos laborales de las mujeres. La NFWW se estableció para abordar las desigualdades específicas que enfrentaban las mujeres en el lugar de trabajo, incluyendo salarios más bajos y condiciones laborales más pobres en comparación con sus contrapartes masculinas. La NFWW jugó un papel crucial en las mejoras de las condiciones laborales de las mujeres, en la promoción de igualdad de género y en el trabajo. La federación también ayudó a aumentar la conciencia sobre la importancia de la organización sindical entre las trabajadoras. Clara Zetkin fue una política comunista y defensora de los derechos de las mujeres, alemana. En 1907 propuso la creación de la Internacional Socialista de Mujeres, una organización dedicada a la lucha por los derechos de las mujeres trabajadoras. La Internacional Socialista de Mujeres se estableció para coordinar los esfuerzos internacionales en la lucha por la igualdad de género y los derechos laborales de las mujeres. Zetkin jugó un papel crucial en su fundación y en la promoción de sus objetivos. La creación de la Internacional Socialista de Mujeres se produjo en un periodo de creciente conciencia sobre los derechos de las mujeres y su papel en el movimiento obrero. Esta Fundación Socialista de Mujeres marcó un avance importante en la lucha por los derechos de las mujeres y su reconocimiento dentro del movimiento obrero. La organización ayudó a unir a las mujeres de diferentes países en la lucha común por la igualdad de justicia social. En el año 1908 hubo una serie de huelgas importantes en los Estados Unidos y Europa, reflejando la creciente organización y lucha de los trabajadores, incluidas las mujeres, por mejores condiciones laborales y derechos. Las huelgas de 1908 fueron impulsadas por demandas de jornadas laborales más cortas, mejores salarios y el reconocimiento de los sindicatos. Estas huelgas a menudo enfrentaron una fuerte represión por parte de los empleadores y las autoridades, obviamente. Este periodo estuvo marcado por un aumento en la militancia laboral y una mayor solidaridad entre los trabajadores de diferentes industrias y países. En 1910 fue una de las tragedias industriales más mortales en la historia de Estados Unidos y un punto de inflexión en la legislación laboral. El incendio resultó en la muerte de 146 trabajadores, la mayoría mujeres jóvenes e inmigrantes. Peló las condiciones de trabajo inseguras y llevó a un clamor público por reformas en la seguridad laboral y las regulaciones de las horas de trabajo. Como tal, el Día Internacional de la Mujer no se celebró sino hasta el 19 de marzo de 1911 en Estados Unidos y simultáneamente en países como Alemania, Australia, Dinamarca y Suiza. Se organizaron las primeras marchas o manifestaciones. Esto herencia de los movimientos de ese momento que exigían sus derechos fundamentales, como el derecho al trabajo, el derecho a condiciones dignas, a la formación profesional y a la no discriminación en general. A menos de una semana después, el 25 de marzo de 1911, ocurrió la tragedia que marcó esta conmemoración, la cual fue la muerte de 123 jóvenes trabajadoras y 23 trabajadores. La mayoría eran inmigrantes, murieron en un trágico incidente que ya comenté anteriormente, que fue el incendio en la fábrica de Triangle Sweetwater. Las trabajadoras, al sentir el incendio en el edificio, no pudieron escapar, pues habían sido encerradas en sus lugares de trabajo para garantizar la producción sin posibilidad de escapar. Tras esta tragedia, las legislaciones laborales en Estados Unidos cambiaron, pero para las condiciones en las que trabajaban las víctimas del incendio, se quedaron en los mensajes de la celebración del Día Internacional de la Mujer ese año. Te apuesto a que no lo sabías, así que ya tienes una causa más por qué marchar. La huelga de pan y rosas, una huelga laboral significativa, llevada a cabo por trabajadores del textil en Lawrence, Massachusetts, en 1912. Esta huelga es especial, recordada por su eslogan, que enfatizaba la demanda de condiciones de trabajo dignas y una vida mejor. Fue liderada en gran parte por mujeres importantes que exigían no solo salarios justos, pan, sino también respeto y calidad de vida.
rosas. La huelga resultó en mejoras significativas en los salarios y las condiciones laborales. La Primera Guerra Mundial fue un periodo de grandes cambios sociales y económicos, con muchos hombres en el frente. Las mujeres tuvieron que asumir roles en la producción que tradicionalmente habían sido ocupados por los hombres. Durante la guerra, las mujeres trabajaron en fábricas, granjas, oficinas y demostraron sus capacidades para desempeñar una amplia gama de tareas y contribuir significativamente a la economía nacional. La guerra alteró las estructuras tradicionales de género y aceleró el cambio en la percepción de roles de las mujeres en la sociedad. La participación de las mujeres en el trabajo durante la guerra desafió las nociones tradicionales de género y abrió nuevas oportunidades para la lucha por la igualdad de género en el periodo de posguerra. La Primera Guerra fue un catalizador para el cambio en posición de la mujer en sociedad. Su contribución al esfuerzo de guerra ayudó a avanzar en la lucha por el sufragio femenino y por una mayor igualdad en el lugar de trabajo. La conferencia de Zimmerwald fue una reunión de partidos socialistas que se opusieron a la Primera Guerra Mundial, celebrada en 1815 en Zimmerwald, Suiza. No sé si lo estoy diciendo bien, pero espero yo que sí. Esta conferencia es notable por su llamado a la paz y por su crítica al imperialismo y materialismo. La conferencia reunió a socialistas de varios países quienes discutieron estrategias para oponerse a la guerra y promover la solidaridad internacional entre los trabajadores. Aunque la conferencia no se centró específicamente en cuestiones de género, su mensaje pacifista resonó con las mujeres que sufrían las consecuencias de la guerra y que luchaban por la igualdad y la justicia social. En 1917, Alessandra Kollontai emergió como una figura revolucionaria en la historia del feminismo y el movimiento obrero. Su nombramiento como comisaria del pueblo para la asistencia pública la convirtió en la primera mujer en ocupar un cargo ministerial en el gobierno de una nación, marcando un hito en la lucha por la igualdad de género. En 1918, en el fervor revolucionario que siguió a la toma del poder por los bolcheviques, se promulgó en conjunto de las leyes progresistas conocidos como el Código de Familia Soviética. Este código fue un hito en la historia legal y un avance significativo para los derechos de las mujeres en Rusia soviética 1920, convirtiéndose en el primer país en el mundo en hacerlo. En este acontecimiento presentó un cambio radical en la salud reproductiva y los derechos de la mujer. En 1920, el 18 de noviembre, el gobierno soviético, liderado por Vladimir Lenin, promulgó un decreto que permitía a todas las mujeres acceder al aborto durante los primeros 3 meses de embarazo y garantizó que cualquier mujer pudiera realizarlo por su propia voluntad y de forma gratuita en una institución médica especializada. La 19ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos fue ratificada en 1920, garantizando el derecho al voto de la mujer en todo el país. Fue un resultado de décadas de lucha por parte del movimiento sufragista, que incluyó protestas, huelgas de hambre y cabildeo político. El sufragio femenino fue una demanda central de movimientos de mujeres en el siglo XIX y principios del XX. En 1922 y 1939, el mundo presenció eventos que redefinirían el curso de la historia, impactando profundamente en el movimiento femenino y el movimiento obrero, desde el ascenso de Stalin en la Unión Soviética hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Estos años estuvieron marcados por cambios significativos en la política global y los derechos de las mujeres. Joseph Stalin es nombrado secretario general del Comité General del Partido Comunista en la Unión Soviética, comenzando su ascenso al poder absoluto. Estalla la Guerra Española Civil, un conflicto que enfrentó a republicanos y nacionalistas que incluyó una revolución social, y de 1936 a 1939, la organización feminista libertaria Mujeres Libres surgió en España, promoviendo la emancipación de las mujeres trabajadoras y su participación activa en la revolución social. Asimismo, en 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Alemania de Polonia, un conflicto que involucraría a naciones de todo el mundo. La consolidación del poder de Stalin en la URSS y la Guerra Civil Española fueron precursores de la Segunda Guerra Mundial. Durante ese periodo, las mujeres lucharon por su emancipación y participación en la sociedad, tanto en la Unión Soviética como en España, donde Mujeres Libres se convirtió en un símbolo del feminismo anarquista. Para terminar, en el año 1936 fue un punto de inflexión en la historia contemporánea, marcada por el estallido
de la Guerra Civil Española y la Revolución Española. Este periodo también vio el nacimiento de organizaciones feministas, la Organización Feminista Libertaria de Mujeres Libres, que jugó un papel crucial en la lucha por la emancipación de las mujeres en medio del caos y la guerra. En 1939, el mundo se sumergió en la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que redefiniría las fronteras, las sociedades y las políticas globalmente. En conclusión, la Guerra Civil Española y la Revolución de 1936 fueron momentos críticos para el feminismo y el movimiento obrero. Mujeres Libres emergió como una voz poderosa para las mujeres en la lucha por la libertad y la igualdad. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, el mundo entró en una nueva era de conflicto, pero el legado de estas mujeres valientes continuó inspirando movimientos feministas y obreros en todo el mundo. Y de mi parte pues sería todo. La conclusión general que podríamos sacar de todos estos eventos es que no importa en qué década o en qué siglo fue, la historia existe por algo, se aprende de los errores. La historia nos muestra que nos falta aún mucho por recorrer, pero que ya hemos recorrido bastante, y que sin importar todo lo que ya se ha hecho en un pasado, hoy día se necesitan acciones, se necesita pensamiento crítico, se necesita educación no solamente académica, sino desde la familia, formación en valores a los niños y niñas, formación en autoconocimiento y desarrollo personal. Vamos en busca de un mejor futuro. Estoy segura que se puede lograr si todos ponemos de nuestra parte y somos empáticos, tolerantes y tenemos amor propio para poder así brindar amor a los demás. Mi nombre es Samantha Hernández del tercer semestre de la Unidad Académica de Derecho. Espero que les haya quedado algo de toda esta lucha, tanto obrera como feminista, y que mañana decidan gritar y cambiar.